A ver, la forma de la Tierra. Parece algo zanjado por la ciencia, ¿verdad? Pero para muchos la cosa no está tan clara y se convierte en una cuestión de fe. Hoy vamos a meternos de lleno en este debate, pero desde una perspectiva muy concreta. ¿Qué dice realmente el Corán? Y para ello vamos a seguir el análisis lingüístico de un autor, Abdullah Bufim. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo el asunto. ¿De verdad apoya el Corán la idea de una tierra plana? Porque claro, hay quienes lo afirman y citan versículos muy concretos. Pero, ¿y si hay otra manera de leer esos mismos textos? Venga, vamos a desgranarlo. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, una idea que, ojo, lo cambia todo. Luego nos metemos con los versículos clave que hablan de aplanar y extender. Después, los que hablan de si la tierra se mueve o no. Y al final, ataremos todos los cabos. Venga, al lío. Lo primero que hay que entender es que este debate no va sobre todo el Corán. ¿Qué va? Se centra en unas pocas palabras árabes muy específicas y en cómo las interpretamos. Nosotros lo que vamos a hacer es explorar el análisis de un autor que, con la lingüística en la mano, le da la vuelta al argumento de la tierra plana. Y para seguir este razonamiento hay que empezar por la pieza clave, la que hace que todo el puzzle encaje. Es una sola idea, pero lo es todo. ¿Qué significa exactamente la palabra tierra cuando aparece en estos versículos? Pues aquí está el giro. La interpretación habitual es que tierra se refiere a todo el planeta. Pero, según Abdullah Bufim, no es así. Él sostiene que el Corán hace una distinción muy clara. Una cosa es la tierra, que serían las llanuras, las zonas planas, y otra, completamente distinta, son las montañas. Son como dos creaciones separadas que interactúan. Esto es fundamental, ¿eh? Esta cita lo resume perfectamente. Si aceptamos esta idea, todo cambia. Cuando un versículo dice que la Tierra es plana, ya no está hablando del planeta entero. No, estaría haciendo una descripción geográfica casi de sentido común. Las llanuras, en contraste con las montañas, son, pues eso, planas. No es cosmología, es geografía. Vale, con esta nueva lente vamos a releer los versículos más famosos que se usan en este debate. Haremos un cara a cara. Por un lado, la interpretación literal de la Tierra plana y por otro, el contraargumento lingüístico que nos propone el autor. Empezamos fuerte. Este versículo es uno de los pilares del argumento terraplanista. La palabra clave es sutihat, que se traduce tal cual como fue aplanada. A primera vista parece que no hay más que hablar, ¿no? Pues ojo, que el contexto lo es todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Justo el versículo de antes, el de antes, describe cómo las montañas fueron erigidas, puestas en alto. Así que, según el autor, el texto está creando un contraste visual muy potente. Por un lado, las montañas imponentes y por otro, la tierra, o sea, las llanuras, que son planas. Es una comparación, no una declaración sobre la forma del planeta. Vamos con otra palabra clave. Daha. La traducción más común es la extendió, que suena otra vez a aplanar, ¿verdad? Parece que refuerza lo anterior. Pero si nos vamos a la raíz de la palabra, a su origen, la historia es muy diferente. Resulta que en árabe clásico, daha no es un simple extender pasivo. No, implica una acción con fuerza, con energía. Es como empujar algo o incluso lanzarlo con ímpetu. Esto nos habla de un proceso de formación mucho más dinámico, algo más parecido a cómo se formó el planeta, y no tanto a dejar una superficie lisa y quieta. Y seguimos con el vocabulario. Ahora le toca a Madaranaja. De nuevo, la traducción fácil es la hemos extendido. Pero lo curioso es que el mismo versículo une esta acción con otra, la de arrojar montañas firmes sobre la tierra. Pues bien, la interpretación del autor es que Madanaja significa más bien expandir o inflar. Y pensadlo, si la corteza terrestre se expande, ¿qué pasa? Se agrieta, se forman fisuras. Y es justo ahí, en esas grietas, donde el versículo dice que se asentaron las montañas, casi como si fueran estacas para fijar la corteza. La imagen es potentísima y encaja mucho mejor. Vale, dejamos por un momento la forma y nos metemos en otro tema caliente, el movimiento. ¿Dice el Corán que la Tierra está quieta, fija en el centro del universo? Vamos a ver los versículos que se usan para defender esta idea. Aquí la palabra de la discordia es Karán. Los que defienden una Tierra inmóvil dicen que significa fija, estable y por tanto que no se mueve. Fin de la discusión. Para ellos. Pero, una vez más, el contexto es el rey. El autor señala que la palabra Karán aquí se refiere a un lugar estable para vivir, un hábitat. De hecho, el resto del versículo habla de ríos, de frutos. Describe un lugar habitable. La estabilidad no sería cosmológica, sino ecológica, por así decirlo. Un lugar seguro para la vida. Y llegamos al que podría ser el argumento más potente para una tierra inmóvil. El texto dice que las montañas se pusieron para que la tierra no tameeda con nosotros. La pregunta del millón es,
¿qué diablos significa Tameda? Y aquí las dos posturas chocan de frente. Para unos, Tamida significa moverse, y por tanto las montañas frenaron el movimiento del planeta. Para el autor, en cambio, Tamida significa sacudirse, temblar. En ese caso, las montañas no detienen el movimiento orbital, sino que evitan terremotos, actúan como estabilizadores geológicos. El matiz lo es todo. Y ahora viene la que para el autor es la prueba definitiva. Prestad atención. Solo 2 versículos después de 2 versículos, el texto pasa a describir cómo el Sol y la Luna nadan cada uno en su órbita. Habla explícitamente de movimiento orbital. El argumento es demoledor, la verdad. Si el texto acabara de afirmar que la Tierra no se mueve, ¿qué sentido tendría describir justo después a todo lo demás moviéndose en órbitas? Es contradictorio. El contexto parece apuntar a una idea mucho más coherente. Se habla de la estabilidad geológica de la Tierra, gracias a las montañas, y del movimiento orbital de los astros en el cielo, 2 cosas distintas. Bueno, después de todo este viaje por la lingüística y el contexto, ¿con qué nos quedamos? Vamos a poner en orden las ideas principales de este análisis de Abdullah Boufim. Si lo miramos todo junto, este enfoque es interesante porque no dice que el texto esté mal, sino que lo hemos estado leyendo de forma incompleta. Redefine las palabras clave basándose en esa idea central. Tierra son las llanuras, no el planeta. Y sobre todo, nos obliga a leer con una atención brutal al contexto de cada frase. Visto así, la supuesta pelea entre ciencia y escritura se evapora. El problema no sería que el Corán diga algo científicamente incorrecto, sino que una lectura, quizá demasiado literal o superficial del árabe clásico, nos lleva a una conclusión equivocada. El debate, entonces, deja de ser sobre astronomía para convertirse en uno sobre lingüística y traducción. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que va mucho más allá de este debate concreto. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje, el contexto y el significado original de las palabras pueden cambiar por completo lo que creemos que dice un texto antiguo. Nos recuerda que a veces, para entender de verdad, no basta con leer, hay que excavar en las palabras.